En este video observaremos cómo implementar el aprendizaje activo y la innovación en el aula. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué beneficios tiene para la enseñanza de la ingeniería? Desde hace ya algunos años, el paradigma de la enseñanza basada en la exposición, libro, pizarra, tarea y examen ha sido criticada como inadecuada para el aprendizaje del estudiante de ingeniería, puesto que se basa en una postura pasiva para el aprendiz. En todo el mundo existe el gran desafío de innovar, y en educación se siguen utilizando métodos obsoletos. El mundo cambia rápidamente y si nosotros no lo hacemos, nuestros estudiantes seguirán logrando resultados por debajo de su potencial, pues influye en nuestra docencia. Para innovar, necesito dejar la metodología expositiva e intentar nuevas estrategias. El aprendizaje activo es un enfoque, es decir, están involucrados una serie de elementos y dimensiones frente al proceso educativo y que tiene relación con la forma en la que el aprendizaje ocurre en los estudiantes. Debemos centrarnos en lo que nuestra docencia provoca en los aprendizajes de los estudiantes. En comparación con la metodología expositiva, el aprendizaje activo es de gran utilidad para el estudiante de ingeniería, puesto que incrementa la participación y compromiso, así como el desarrollo del pensamiento crítico, al tiempo que genera aprendizajes que perduran. Mi acción como docente, mi forma de enseñar, la planeación de las actividades y los recursos que uso tienen un impacto en la forma en la que el estudiante se interesa, se motiva, se involucra y se compromete con la construcción de su propio aprendizaje. Por eso es importante entender que lo que yo hago como docente facilita o no el proceso de aprendizaje. El aprendizaje activo es aprender interactuando. Cualquier actividad que sea capaz de que el estudiante se involucre, se empodere, se sienta desafiado, movilice habilidades del pensamiento superior, interactúe y construya con otros, se sienta motivado y aprenda haciendo, entonces lo consideraremos aprendizaje activo. En la búsqueda de un aprendizaje integral, la taxonomía de Bloom promueve 6 niveles que deben ser tomados en consideración a la hora de establecer nuestros objetivos de aprendizaje. Las habilidades de orden inferior son fácilmente alcanzadas con la metodología expositiva. Sin embargo, es necesaria una estrategia activa a fin de alcanzar las de orden superior. Analizar, evaluar y crear, necesarias en el ingeniero. No hay una receta, sino que nosotros como docentes que dominamos el material podamos provocar en nuestros estudiantes ese interés y participación. Entonces estaríamos innovando. El aprendizaje activo se centra en cómo ocurre el aprendizaje de nuestros estudiantes. A su vez que construye conocimiento técnico, permite también desarrollar competencias genéricas como el trabajo colaborativo. Esta fotografía tenía por título Innovación. Pero si analizamos los elementos, podemos observar que al frente del aula, que era una aeronave, se encuentra una pizarra, la maestra está explicando geografía en un globo terráqueo y los estudiantes están viendo sus libros en el escritorio. Por lo tanto, aunque la idea pareciera innovadora por estar en un avión, están haciendo lo mismo que en el aula. Si nosotros planeáramos una clase de aeronáutica con un simulador, pero queremos evaluar con un examen estandarizado, simplemente no funciona, aunque tenga elementos innovadores. El desafío importante para el docente es asegurarse que el elemento innovador realmente cierre el proceso e incluir la evaluación, que no sea simplemente más de lo mismo con pequeños ajustes. Se preguntarán entonces cómo evaluar. Si continuamos con el ejemplo anterior y están usando un simulador, la competencia se demuestra de manera muy sencilla. Asegúrese que no se estrellen. En la evaluación hay que ser creativos, pero también flexibles. El mensaje de Einstein es claro. Debemos cambiar la forma en la que nosotros pensamos cómo debe ser la docencia. Debemos tratar de que los estudiantes se involucren, se motiven, participen y tenemos que hacer esos ajustes para asegurarnos que en verdad nuestros estudiantes aprendan más y mejor. La aplicación de estos ajustes en mi cátedra debe ser poco a poco. Es un proceso, por lo tanto es importante tenerlos, medirlos y evaluarlos a fin de perfeccionarlos. Puedo comenzar analizando mis rutinas. Normalmente, ¿qué es lo que hago yo en el aula? Y una vez que analice esa rutina, puedo entonces sugerir ajustes que motiven la participación de mi estudiante. Los cambios que implementamos tienen que madurar. Yo como docente tengo que irme adaptando a la nueva forma de enseñar y mis estudiantes también, de modo que quizás pasarán 2 o 3 periodos en los que debo ir midiendo el impacto a fin de perfeccionar los procesos que se dan en el aula. Si logro planear adecuadamente las actividades de aprendizaje activo, fomento la motivación en mis estudiantes, quienes se involucran en el proceso y entonces aprenden más y mejor. En oposición a cuando son sesiones expositivas, donde el docente expone el contenido, pues entonces solamente retienen por un corto periodo y luego lo pierden. Por el contrario,
Con actividades de aprendizaje activo los orientamos a que busquen la información y los contenidos, los analicen, los vinculen con el contexto. Esto permite un aprendizaje significativo porque entonces los estudiantes aterrizan el contenido, le ven utilidad y el aprendizaje perdura.